Bueno, ahora vamos a continuar viendo las patologías hepáticas y vamos a seguir con lo que son las colestasis. Las colestasis son o se definen como un síndrome en donde tenemos una alteración ya sea en la formación o en la secreción de la bilis hacia la luz intestinal. Las podemos clasificar en colestasis intrahepáticas, donde la alteración es a nivel de una formación de la bilis y su secreción a nivel del hepatocito hacia el canalículo biliar, o también podemos clasificarlas como colestasis extrahepáticas, cuando tenemos una obstrucción a nivel de las vías biliares, y eso es lo que impide que la bilis llegue de forma adecuada hacia el intestino. Los pacientes que sufren colestasis, ya sea intra o extrahepática, tienen síntomas característicos como por ejemplo ictericia a nivel de la piel y las mucosas, que es lo que primero ve el paciente. Prurito, debido a la presencia de bilirrubina, el acúmulo de bilirrubina en la piel, tienen coluria, orinas oscuras, acolia, heces blanquecinas, y además pueden manifestar dolor a nivel de la zona abdominal, en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, y también pueden manifestar síntomas de náuseas y vómitos. Si bien estos síntomas no son característicos de las colestasis, no difieren mucho de los síntomas que vemos en los pacientes con hepatitis. ¿Sí? La presencia de estos síntomas nos estarían indicando algún proceso a nivel del hígado. En cuanto a las causas por las cuales se pueden producir las colestasis intrahepáticas se pueden producir por hepatitis, ya sea hepatitis víricas, ya vimos que pueden producir una colestasis intrahepática, las hepatitis producidas por fármacos, pacientes con fibrosis quística, en donde acá la lesión es una alteración en lo que es la secreción de las glándulas exócrinas, siendo el hígado una función exócrina a través de la secreción de la bilis, y en patologías congénitas que ustedes ya seguramente vieron en otras materias, como el síndrome del rotor, síndrome de Dubin-Johnson, el síndrome de Gilbert, el síndrome de Kriegel-Najjar. Y por otro lado tenemos las colestasis extrahepáticas, donde la causa más frecuente a nivel clínico es la presencia de cálculos que se forman a nivel de la vesícula biliar y que luego salen hacia las vías biliares y producen obstrucción, como es lo que se conoce como coledocolitiasis. También se puede producir, por ejemplo, por presencias de parásitos intestinales que terminan obstruyendo, que pueden obstruir los conductos de salida de la bilis hacia el exterior, y también cuando tenemos neoplasias, por ejemplo, neoplasias a nivel del páncreas, neoplasias a nivel del duodeno, en donde el crecimiento de esa masa tumoral va comprimiendo los conductos biliares y eso va a impedir lo que es la salida normal de la bilis hacia el intestino. Nosotros, ¿cómo vamos a ayudar desde el laboratorio? Vamos a hacer el hepatograma. ¿Y qué vamos a ver en los pacientes con colestasis? En los pacientes con colestasis intrahepática, por ejemplo, lo que vamos a ver es un aumento de la bilirrubina, pero en este caso la fracción que va a estar aumentada es la bilirrubina conjugada. Entonces, va a haber una captación normal, un metabolismo normal, pero no se va a poder eliminar. Por lo tanto, la bilirrubina no conjugada está normal y la bilirrubina total va a aumentar a expensas de la bilirrubina conjugada. Es la primera orientación que nos da hacia un proceso obstructivo. Después, las enzimas marcadores de colestasis, como es la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, las vamos a encontrar elevadas en sangre. Y cuando cuantificamos las transaminasas, las podemos encontrar normales o aumentadas, dependiendo del proceso que ha dado origen a la colestasis intrahepática. Por ejemplo, en las hepatitis las vamos a encontrar aumentadas.
Y otra determinación que podemos aumentar es cuantificar el colesterol, que en el caso de las colestasis, el colesterol puede estar ligeramente aumentado porque ya sabemos que en la bilis, una de las funciones del hígado es eliminar ese exceso de colesterol. Entonces, al no poder secretarse la bilis, no poder ser eliminado, el colesterol también puede aumentar. Por eso un valor complementario, porque bueno, todo va a depender de otros factores que también estén presentes en el paciente, el valor de colesterol. Lo más importante es el hepatograma, evidenciar el aumento de la bilirrubina conjugada y el aumento de las enzimas marcadores de colestasis. ¿Qué otras determinaciones podemos hacer? Bueno, el análisis de orina del paciente nos va a dar bilirrubina positiva cuando hagamos la tira reactiva, debido a que la bilirrubina conjugada va a filtrar glomérulo y va a aparecer en la orina. Y otra sintomatología clínica que puede aparecer en el paciente es que en algunos hay un pequeño porcentaje que cuando hay colestasis pueden tener episodios de diarreas. Una diarrea que al no haber, o aparece porque al no haber una eliminación adecuada de la bilis, nosotros en la bilis tenemos las sales biliares que permiten la digestión de los lípidos y su posterior absorción. Entonces, al no haber una correcta liberación y no hay un contenido adecuado de las sales biliares, se puede producir una pequeña pérdida de lípidos en la materia fecal, que es lo que nosotros conocemos como esteatorrea, y puede llegar a haber pequeños episodios de diarrea. No es el síntoma más frecuente, pero se puede llegar a observar. ¿Cuál es la complicación de esto? Que, bueno, vamos a perder principalmente las vitaminas liposolubles si el paciente manifiesta esteatorrea. ¿Qué diferencia hay en los pacientes con colestasis extrahepática? Básicamente no hay tanta diferencia. Vamos a ver que la bilirrubina total está conjugada y como hay obstrucción en las vías biliares, la fracción que va a estar aumentada es la bilirrubina conjugada. Los marcadores de colestasis como la FAL y la gamma GT también se van a encontrar aumentadas, y en este caso sí, las transaminasas las podemos encontrar ligeramente aumentadas y todo va a depender del grado de obstrucción. Debido a que acá la bilis se forma, en la colestasis extrahepática la bilis se forma, pero hay un impedimento a nivel de las vías biliares para que pueda llegar a la luz intestinal. Por lo tanto, va a volver hacia el hígado y esa vuelta es lo que va a ir lesionando o puede lesionar al hepatocito y es por eso que las transaminasas se encuentran elevadas. Es la única diferencia que podemos encontrar a nivel de laboratorio en una colestasis intrahepática de una extrahepática. En la extrahepática siempre las transaminasas van a estar ligeramente aumentadas o aumentadas. En orina vamos a observar lo mismo, presencia de bilirrubina positiva para la tira reactiva, bilirrubina conjugada, y también los pacientes pueden tener pequeños episodios de diarrea por el mismo mecanismo que ya hablamos de las colestasis extrahepáticas. Entonces, nosotros a nivel de laboratorio vamos a ayudar a complementar al diagnóstico de un proceso colestásico de un paciente en donde vamos a realizar el hepatograma y lo más importante es evidenciar el aumento de la bilirrubina conjugada y las enzimas marcadores de colestasis. En los pacientes estos procesos pueden ser agudos, sobre todo en las extrahepáticas, donde la etiología más común es la presencia de cálculos. Eliminado el cálculo, eliminado la vesícula, bueno, después el paciente no va a sufrir otro proceso obstructivo. Pero estos procesos colestásicos pueden ser crónicos, sobre todo en pacientes con hepatitis crónicas o estos pacientes con patologías que son congénitas, y eso puede generar que esta obstrucción se mantenga sostenida en el tiempo y vaya lesionando
finalmente puede llegar a lesionar al hígado. Entonces, todo proceso crónico que se manifiesta en el paciente, la complicación es que puede llegar a un deterioro lento y gradual del órgano y llevar a el estadio final, que es la cirrosis. La cirrosis la vamos a definir como una enfermedad crónica, es irreversible y en donde tenemos ya presencia de fibrosis. Tenemos tejido fibrótico que ha ido reemplazando a los hepatocitos que se han ido deteriorando y no han podido ser reemplazados, y eso obviamente va a traer una alteración en la que es toda la función del hígado. La cirrosis se caracteriza porque tenemos una insuficiencia hepatocelular, aparte de la alteración en lo que es la estructura o la arquitectura del órgano, y vamos a tener presencia de hipertensión portal. La complicación de la cirrosis es que no solo afecta a lo que es la función del hígado, sino que se van a ir generando alteraciones o manifestaciones a nivel de otros órganos y puede llegar a ser una patología multifuncional, pero que se origina por la lesión a nivel del hígado. ¿Cuándo podemos llegar a la cirrosis? Bueno, pacientes con patologías crónicas, pacientes con alcoholismo crónico, pacientes con hepatitis virales crónicas. Ya vimos que estos son los pacientes que pueden desarrollar cronicidad cuando los infecta el virus de la hepatitis B o C, enfermedades autoinmunes, que también se pueden mantener esas hepatitis sostenidas en el tiempo y ir lesionando al órgano, pacientes con exposición a drogas, pacientes con procesos colestásicos crónicos, pacientes con deficiencia alfa-1 antitripsina, que cuando vimos en análisis 1, vimos que la deficiencia de alfa-1 antitripsina podría producir lesión a nivel de pulmón, pero también habíamos visto que podía producir lesión a nivel de hígado y volverlo al paciente predisponente hacia desarrollar una cirrosis. Cuando se va instalando la fibrosis a nivel del hígado, se habla que el paciente ya está entrando en lo que es la cirrosis, pero hablamos de una fase compensada, en donde un 40% de los pacientes no tienen síntomas, no desarrollan ningún tipo de síntomas, entonces no lo saben, y son pacientes que obviamente vienen de una patología crónica hepática. El resto, el otro 60%, va a manifestar síntomas, pero que son muy inespecíficos, como por ejemplo el paciente se siente cansado, puede tener algún tipo de náuseas, puede presentar falta de apetito. Pero si la patología evoluciona, vamos a entrar en la segunda fase, que ya es la fase descompensada, en donde aquí sí ya tenemos una destrucción del tejido hepático con reemplazo del tejido fibrótico y aparece la hipertensión portal. En la fase descompensada es cuando ya se manifiestan todas las complicaciones que van a dar lugar a lo que es la cirrosis. ¿Cómo vamos a controlar? Nosotros siempre a un paciente con una patología hepática crónica lo vamos a controlar a través del hepatograma. Y acá se vuelven importantes lo que son los marcadores de síntesis, porque como hablamos, la función de síntesis es una de las últimas funciones que se pierde. Entonces, cuantificar el tiempo de protrombina y cuantificar la albúmina se hace bien importante en los pacientes con patologías crónicas, porque la alteración de estas dos determinaciones de laboratorio nos estarían indicando que ya el paciente está entrando en una disminución en la función hepática y ya podría estar, o ya se lo podía clasificar como un paciente cirrótico. ¿Qué vamos a ver cuando el paciente ya manifiesta hipertensión portal?
vamos a ver que las transaminasas van a estar aumentadas, porque obviamente es un proceso crónico, hay una noxa que lo está lesionando en forma constante y sostenida. Las transaminasas están aumentadas. Como es un proceso crónico, la aspartato aminotransferasa va a estar más elevada que la alanina aminotransferasa, y es muy importante que nosotros vayamos haciendo el seguimiento, porque las transaminasas, si bien están elevadas, cuando nosotros le hacemos la cuantificación seriada cada determinado tiempo al paciente para hacer el seguimiento, una disminución de las transaminasas, en este caso, nos habla de una mayor gravedad, porque eso nos está hablando que si las transaminasas van disminuyendo, hay menor cantidad de hepatocitos que las pueden estar sintetizando. Entonces, en el paciente cirrótico, que las transaminasas se normalicen es grave, porque nos está hablando de una disminución notable del tejido hepático funcional. Los marcadores de síntesis, como es la gamma-glutamintransferasa y la fosfatasa alcalina, pueden estar aumentados, porque también al estar alterada la funcionalidad hepática, obviamente va a estar alterada lo que es no solo la formación de la bilis, sino también su secreción. La bilirrubina la vamos a tener elevada, y acá están aumentadas las dos fracciones, tanto la bilirrubina conjugada como la no conjugada. Y también su aumento, todo va a depender de la cantidad de tejido funcionante en el paciente. Y por último, como les decía, acá es muy importante hacer el seguimiento con los marcadores de síntesis, el tiempo de protrombina y la albúmina. Se pueden cuantificar. En el tiempo de protrombina, en los pacientes cirróticos ya nos va a dar alargado, por eso es muy importante hacer el seguimiento, les repito, de un paciente crónico de estos marcadores de síntesis, porque cuando se alteran ya nos está indicando que el paciente se ha agravado. Entonces, el tiempo de protrombina en el paciente cirrótico nos va a dar alargado, vamos a tener hipoalbuminemia, y una determinación fácil que podemos hacer en el laboratorio es el colesterol. Podemos adicionarlo si el médico lo solicita, que también nos va a dar disminuido, nos va a dar por debajo de 90 miligramos por decilitro. Se puede hacer, si el médico lo solicita, un proteinograma electroforético en donde vamos a ver, si recuerdan, el patrón ya característico del paciente cirrótico, en donde vemos todas las fracciones disminuidas, la albúmina disminuida, las fracciones alfa disminuidas, las betas disminuidas y el famoso puente beta-gamma. Una sola fracción en donde no podemos diferenciar la fracción beta de las gamma globulinas, y que ya habíamos hablado de que se producía porque al disminuir las fracciones del plasma, habíamos dicho que el organismo, en una forma de compensar y mantener la concentración de las proteínas plasmáticas normal, hay un aumento de las inmunoglobulinas principalmente, que son las únicas que no son sintetizadas por el hígado. Entonces aparece este aumento y el patrón característico. Entonces cuando ya aparece este patrón, podemos decir que tenemos un paciente cirrótico. Cuando aparecen estas alteraciones, la función hepática está muy afectada. Entonces, eso va a traer complicaciones a nivel de otros sistemas. Las complicaciones del paciente cirrótico es que aparezca ascitis. Ya vimos que hay un aumento del líquido peritoneal, aparece la ascitis, debido a la hipertensión portal. Y
Cuando aparece la ascitis es la primera sintomatología de que el paciente ha entrado ya en la fase descompensada. Entonces es importante que el médico solicite su análisis y nosotros a nivel de el laboratorio para evidenciar la hipertensión portal vamos a hacer lo que es el gradiente GAS. A nivel gastrointestinal, el paciente también va a manifestar diarreas, puede manifestar diarreas intermitentes, hemorragias debido a la presencia de varices esofágicas o varices gástricas, diarreas porque no hay una normal formación de la bilis, entonces vamos a tener el proceso digestivo y de absorción está alterado principalmente de los lípidos. También podemos tener complicaciones hematológicas, puede aparecer anemia debido a que no hay una buena digestión y absorción. Y a veces, si bien puede afectarse en primera instancia la serie roja, en los casos más avanzados, por la falta de los factores, de la síntesis de los factores que estimulan todo lo que es la hematopoiesis, puede aparecer una pancitopenia. A nivel de la hemostasia, los pacientes van a presentar hemorragias. Por un lado, al tener disminuida la síntesis de los factores de la coagulación por la disminución de los hepatocitos, pero también esto se va a asociar a que, como el paciente tiene diarreas, no hay una buena absorción de lípidos, acá vamos a tener que hay una disminución de la síntesis de los factores y además no hay una buena absorción de vitamina K. Por lo tanto, eso va a aumentar la disminución en la síntesis de los factores vitamina K dependientes y ahí aparecen las hemorragias. Otra complicación a nivel hematológico, principalmente a nivel de la hemostasia, es que además de la cirrosis aparezca esplenomegalia. Entonces, al haber esplenomegalia, también puede haber un aumento del secuestro de las plaquetas y aparecer además trombocitopenia. A nivel renal, aparece lo que se conoce como el síndrome hepatorrenal. Esto se produce porque el paciente, al manifestar una hipertensión portal, como respuesta a esa hipertensión portal, el organismo lo que hace es, a nivel de lo que son los vasos sanguíneos, favorecer la vasodilatación para contrarrestar esa hipertensión portal. Hay una vasodilatación. Y a nivel renal, ¿qué pasa? Hay esa vasodilatación a nivel de las arterias renales que es sostenida por la presencia de la hipertensión portal. El riñón lo que va a hacer es, al sentir esa vasodilatación y esa disminución de la presión, se va a estimular la liberación de renina y por lo tanto va a generar un hiperaldosteronismo secundario. Entonces tenemos un hiperaldosteronismo con retención de agua, con retención de sodio, que va a complicar, por un lado, la ascitis, pero se produce por respuesta a esa hipertensión portal. A nivel endocrino también puede haber alteraciones, principalmente a nivel de la síntesis de las hormonas sexuales, porque si no tenemos un buen nivel de colesterol, podemos tener disminución de las hormonas sexuales y podemos tener hipogonadismo, dismenorrea en las mujeres y cambio en algunas de las manifestaciones secundarias sexuales. También podemos tener complicaciones a nivel pulmonar, debido a que la disminución de las proteínas disminuye la síntesis de las proteínas plasmáticas, eso va a producir una disminución de la presión oncótica y podemos tener un derrame pleural.
que va a ser de tipo trasudado. Vamos a tener un trasudado, un derrame pleural de tipo trasudado, y como el origen es la cirrosis por la alteración hepática, en la clínica lo vamos a diferenciar y vamos a decir que el paciente tiene un hidrotórax hepático. No tenemos una alteración a nivel del pulmón, sino que la alteración es a nivel del hígado, que disminuye la síntesis de proteínas, disminuye la presión oncótica, y eso favorece la entrada de agua y aumenta o favorece lo que es la aparición del derrame pleural. Puede tener alteraciones neurológicas debido a que hay aumento de amonio. El amonio, al tener el hígado alterado, no lo puede captar y no podemos eliminarlo a través del ciclo de la urea. El ciclo de la urea no se produce, por lo tanto aumenta el amonio, y sabemos que el amonio es tóxico principalmente para las neuronas. Entonces puede aparecer alteraciones neurológicas. Y la complicación de la cirrosis es que puede evolucionar a la aparición hacia un carcinoma hepatocelular. Un 20% de los pacientes con cirrosis pueden evolucionar dentro de los 5 años en que ya ha sido diagnosticada, hacia además la aparición de una neoplasia. Entonces, es muy importante no solo hacer el seguimiento al diagnóstico, sino que también a nivel de la clínica se ha realizado una escala o una clasificación que se denomina clasificación de Child-Pugh, en donde permite realizar un pronóstico del paciente ya con cirrosis. Y esta escala o clasificación incluye 5 variables. 3 corresponden a variables bioquímicas, por lo cual el médico nos va a solicitar la cuantificación de la bilirrubina total, la albúmina sérica y el tiempo de protrombina. Y 2 son variables clínicas. El médico es el que va a determinar la presencia o no de la ascitis y de las alteraciones neurológicas, la presencia o no de encefalopatía. Entonces, en cuanto a las consideraciones, determinaciones clínicas, el médico va a ver si está ausente, si es leve, si es moderada o si es severa. Y le va a ir dando, según esta escala, se le da un punto si no hay, 2 o 3. Y en cuanto a las determinaciones bioquímicas, si ustedes ven el cuadro, a medida que mayor son los valores, por ejemplo, de bilirrubina, mayor es el puntaje que se da. Cuando menor es el valor de albúmina, mayor es el porcentaje que se da. Y cuanto más alargado esté el tiempo de protrombina o menor sea el APP, acá lo tenemos en valor de porcentaje, mayor es el puntaje que se da. Entonces se suma, y de acuerdo a ese puntaje, a los pacientes se los va a clasificar en 3 grupos. El grupo A tiene un mejor pronóstico porque el 100%, si está en el grupo A, tiene una supervivencia de 100% de 1 año y un 85% de 2 años. El grupo B, que es el que ya tiene mayor puntaje, tiene un 81% de probabilidad de supervivencia de 1 año, y ya la supervivencia en los 2 años disminuye bastante, 57%. Y el grupo B solo tiene un 45% de probabilidad de sobrevida de 1 año y un 35% de sobrevivir los 2 años. Entonces, esta escala en la clínica actualmente es lo que permite pronosticar el grado de supervivencia del paciente, y es lo que va a permitir decidir a nivel médico el tratamiento y evaluar la posibilidad de un trasplante a nivel hepático.
Cuanto mayor sea el puntaje, menor es la supervivencia y obviamente hay mayor posibilidades de que el paciente llegue a necesitar un trasplante de hígado. Esta escala yo se las muestro porque nosotros desde el laboratorio participamos a través de 3 variables que son netamente bioquímicas y que van a permitir evaluar y pronosticar la sobrevida del